La materia al fin nunca batirá su ancestral y brutal petición. Melville. Miró con una atención forzada a los peces, dos grandes, un mediano y media docena de pequeños, y se le ocurrió pensar que esos animalitos iban a vivir más que él. Pero ahora el dependiente da explicaciones demasiado prolijas, correctamente vestido y oloroso a las lociones que le obligarían a ponerse para atender en aquel caro establecimiento de mascotas. La estaba instruyendo sobre el modo en que debía conectar el dispositivo para que el líquido del acuario se mantuviera limpio y a la temperatura requerida. De lo contrario encontrará los peces muertos, panza arriba, Observó el dependiente, con una sonrisa que pretendía ser divertida, pero que a él le pareció estúpida. Desde hacía más de un mes que vivía con la inminencia, ya no aterradora, simplemente inevitable, de que un buen día de esos lo hallarían reventado, vuelto, y no boca arriba. En aquel momento dejó de observar el interior traslúcido algo azulado del acuario por efecto del neón que colgaba de encima, y se fijó en el perfil de la mujer que, en el otro extremo del local, era tendida por una dependienta frente a un acuario más o menos igual al que él se disponía a comprar, no por afecto a esos peces de colores irisados y exóticos, sino por prescripción médica. Ayuda. Mirar peces ayuda a aliviar la tensión cuando se vuelve intolerable. Le había dicho, con sus ojos remotos, algo inhumanos, desde el otro lado de los lentes, el psicólogo que lo estaba atendiendo. Para superar el shock del diagnóstico. Como él se había dicho a sí mismo, siempre fiel a su costumbre de edulcorar lo peor con las palabras que fueran apropiadas y de rigor para cada circunstancia. Sí, el psicólogo debió decir aquello por obra de exitosas experiencias con pacientes de su condición, es decir, desahuciados, aunque él no se sentía aún particularmente débil o inútil. Solo que su enfermedad era una bomba de tiempo que estallaría en el instante menos esperado. Vuelto a casa, consultó en el directorio telefónico y escogió la tienda de mascotas que, supuso, sería el mejor en su género. Él siempre quiso lo mejor para sí, y la mayoría de las veces lo había obtenido. Hasta aquella enfermedad que de ninguna manera podía caber en sus planes de éxito. El perfil anguloso y elegante de aquella mujer, que, al parecer, también se hallaba en plan de comprar un acuario, se le hizo vagamente familiar bajo el cabello rubio que un peinado a la medida acentuaba. Una mujer de clase. Podía haberla conocido en cualquier reunión de las que frecuentaba antes, por distracción o negocios. Sin embargo, algo en él palpitó con la impresión de que no la había visto precisamente en una cita social o de negocios. ¿Dónde? El dependiente manoteaba a su lado. Le ofrecí un plegable con las instrucciones básicas acerca del cuidado de los peces de un acuario, mantenerlos vivos, sobre todo, alimentarlos, y él, como única respuesta, abrió la billetera y sacó una tarjeta de crédito. ¿Podía pagar con ella? Que por supuesto, otorgó el dependiente, mientras su torso se inclinaba en una especie de venia ritual. En un momento le traería la factura. Se sintió tan solitario, tan mortal y efímero allí, frente al acuario que acababa de adquirir sin interesarse mucho en los detalles de la compra, contrariamente a su costumbre cuando tenía que pagar por algo, y una angustia sorda irradió de lo más íntimo de sí, como si al comprar ese acuario estuviera suscribiendo su despedida final. ¿Podían levantarle el ánimo aquellos animalitos escamados, de ojos abiertos e insensibles, de coletazos pausados bajo el agua? El psicólogo debía tener razón. Trató de no pensar más en ello y volvió la vista hacia la mujer rubia que en ese instante, asistida a respetuosa distancia por la dependienta, se movía con vigor e interés en torno al cubo iluminado del acuario que pretendía comprar. Era mucho más grande y ostentoso que el suyo, mejor poblado por peces de mares tropicales de distintas variedades, y él pudo mirar, mientras la mujer se inclinaba hacia uno de los lados del recipiente, que sus ropas mostraban una ostentosa elegancia. Al volverse ella, esta vez ofreciéndole la totalidad del rostro y unos ojos profundos que lo miraban por casualidad, él supo que la había conocido muy poco tiempo atrás, no en una fiesta, en otra parte, en un sitio que nada tenía que ver con la alegría. El especialista que lo trataba le habló de una suerte de club donde se reunían aquellos que tenían su misma clase de enfermedad, incurable, irreversible, casi siempre mortal. En una de las salas de la clínica de especialidades estaba el sitio donde se reunían, una o dos veces por semana. Hablaban de sí mismos,
escuchaban a otros, hacían un poco de psicoterapia, salían a los jardines, bromeaban inclusive. En fin, casi como en un club social cualquiera, solo que... El especialista no concluyó la frase y prefirió esbozar una sonrisa de liviana indulgencia que a él le habría horrorizado un par de semanas atrás. Pero con los días admitió que la muerte de alguien no provoca ninguna catástrofe en el mundo. Había que conformarse con la cuota de lágrimas, si las había, de los inhábiles consuelos y las malsanas curiosidades que acompañan a un enfermo incurable y de cortas perspectivas de existencia. Fue a ese club, un poco porque nada perdía si iba, y también porque sintió curiosidad por conocer a sus nuevos congéneres. Antes los había visto con la misma miserable piedad con que un sano contempla a un agónico. Ahora, lo sabía, iba a ser distinto, porque él, desde el diagnóstico, ya no podía seguir siendo el mismo. Cuando le dijeron que tenía aquello, con la cortés pero brutal franqueza que él mismo había pedido a quienes trataban su caso, sintió que en ese instante la vista se le nublaba, parpadeó incrédulo, esperando que todos esos análisis minuciosos en su cuerpo estuvieran equivocados, y miró al especialista y sus ayudantes como sombras en una llaga de negrura cuando abrió la boca y esperó escucharse diciendo algo memorable, pero solo alcanzó a balbucear unos cuantos ¿por qué? Trivialidad inútil. Se derrumbó en un sofá, lloró ásperamente, como nunca había recordado llorar. Luego, más calmo, interrogó acerca de lo inevitable en esos casos. ¿Cuánto tiempo? 5 o 6 meses, a lo mejor un año, si los tratamientos tienen éxito. Entonces deseó ardientemente que, bajo los sótanos de aquel impoluto edificio clínico, la tierra se abriese y los tragara a todos. Cuando salió de allí, con las llaves de su auto girando mecánicamente entre sus dedos temblorosos, comprendió que el oscurecimiento de la vista cuando le dieron el diagnóstico era una especie de ángel anunciador. Desde entonces, viviría para contar los minutos efímeros. Tambaleándose como si estuviera borracho, apoyó las manos sobre el capó reluciente de su auto. Miró al cielo, las nubes, al follaje de los árboles cercanos. Un jardinero vestido con un overol que sujetaba una podadora entre las manos cruzó indiferente ante él. Sin pensarlo, le agarró de un hombro, le obligó a volverse y a mirarle sorprendido. ¿No ve que estoy muriendo? Gritó al pobre tipo que se alejó observándolo con recelo. Sí, había conocido a esa mujer rubia entre los miembros de aquel club exclusivo de desahuciados ricos. Lo que le llamó la atención al mirarla en los jardines de la clínica, aparte de su atractivo, era la indiferencia con que parecía asumir su condición. Se movía entre las mesitas y las sillas dispuestas ante el jardín con el aire de alguien que por equivocación hubiera penetrado allí, y mientras a su lado otros hablaban a borbotones, casi con impudicia, de su hígado, su necrosis, su páncreas, su metástasis, ella iba hacia otro sitio con una distante sonrisa impresa en el rostro. Él supo, a través de un enfermo de aquel grupo que se identificó como un sobreviviente, puesto que desde hacía 4 años estaba en el club, que éste sufría continuas bajas que eran llenadas de inmediato por nuevos desahuciados. Así nunca disminuye el número, le confió el paciente. Que aquella gente no parecía demasiado infeliz, notó él, y consideró que eso era lo peor, asumir la propia destrucción como una rutina más. Sujeta a los consuelos previsibles, cómodo sobre una silla frente al jardín, bajo un sol atardecido de crudo fulgor. Él se quedó pensando en sus propias rutinas, las que tenía antes de que su vida se viera sujeta a un plazo más o menos fijo, mientras observaba a otros, moviéndose o charlando a su lado, sin acabar de creer que la muerte puede convertirse en una perspectiva casi tan anodina como la espera de las vacaciones anuales. Sus rutinas, pensó, tan marcadas para una seguridad hecha prueba de duración, la profesión insegura y vulnerable al principio, el matrimonio, cuando pudo comprar un departamento para la fase hogareña de la vida, su primer coche, un Peugeot de segunda mano, y más tarde su primer éxito verdadero en los negocios, y la carrera afanosa, embriagante, durísima, en pos de la fortuna. Se acarició la barbilla mientras miraba distraídamente a la mujer rubia solitaria, perdiéndose y luego reapareciendo entre los arbustos que circundaban el jardín de la clínica,
como si al tiempo que escapaba del grupo algo le compeliera a mantenerse allí, en el extrarradio de aquellos desahuciados que jugaban a las cartas, comían alimentos dietéticos, bromeaban en sordina, o permanecían quietos, como él, en actitud contemplativa. En cualquier caso, pensó, él había dispuesto las cosas adecuadamente y sin estridencias. Luego de que su esposa gimió histéricamente varias noches consecutivas al enterarse del diagnóstico, empezaron a tratar en la alcoba matrimonial los aspectos prácticos de la situación. Descartados los tratamientos en el extranjero por inútiles y costosos, sesiones de quimioterapia y radiaciones únicamente cuando la intensidad de los dolores lo volvieran necesarios, tratamiento convencional y antidepresivos con cautela. A los chicos había que decirles la verdad con tacto. El seguro de vida era perfecto, y además la familia no pasaría ninguna angustia luego de que... Apretó los puños. Sí, estaba bien, y sin embargo estaba tan sórdido. Él iba a morirse y entonces todo lo demás resultaba irrelevante. Dejó de observar la silueta de la mujer rubia entre los arbustos y se fijó en los rostros, las expresiones de los otros, calvicies de las sesiones de quimioterapia, pieles flácidas y de color terroso, ojos de párpados enrojecidos, ademanes de pronto inseguros, casi suplicantes. ¿Cuántos de ellos iban a dejar el club antes que él? ¿Cuántos después? La mujer rubia parecía conforme en su acuario y abrió el bolso. Él, que en aquel momento escuchaba la respuesta del dependiente que le atendía, diciéndole que sí, que la tienda de mascotas se encargaba de entregar la compra en el domicilio, dejó con la palabra al tipo y avanzó a través de aquel local poblado de jaulas de aves, micos, gatitos regalones, cachorros de canes de pedigrí, y se situó frente a la pecera que la mujer acababa de comprar. «Nos conocemos», dijo él, con una convencional sonrisa de presentación. Los ojos de ella, rodeados por un aura de excesivo maquillaje, parpadearon unos segundos, indecisos, antes de la respuesta. Sí, se conocían. «En las reuniones del Club de Admiradores de la Muerte», precisó la mujer. Él no supo si reír o no. La ironía de ella se parecía tanto a la crueldad. «Supongo que a usted le atiende el mismo psicólogo que me trata». La mujer movía los labios como si procurase que las palabras surgieran exactas, sin equívocos, y él vislumbró el interior de su boca aún hermosa, las encías muy pálidas. ¿Se maquillaba tanto porque su rostro tenía esa misma palidez? Detrás de la mujer los peces cautivos en el acuario coleteaban sin prisa, como si dispusieran de todo el tiempo del mundo para moverse a sus anchas en aquel exiguo volumen de agua que les permitía existir, y cuya pequeñez pretendía compensar su carácter de prisión con un piso cubierto de gruesa grava, piedrecillas, algún adorno de motivo marino. «Yo creo que el psicólogo y esta tienda de mascotas tienen algún acuerdo para venderles acuarios a los desahuciados». La mujer exhibió una vertiente de malignidad en las cejas levemente arqueadas, mientras la cadenita que pendía de una de sus muñecas se deslizaba a lo largo de la piel blanca del antebrazo que se movía al señalar ella el acuario. Tranquilidad, quiso argumentar él, sabiendo sin embargo que la palabra sonaba ridícula para ambos. «Dice el psicólogo que mirar los peces de un acuario tranquiliza». «Somos nosotros los peces. Alguien nos mira desde afuera». Los cabellos rubios de ella apenas se agitaron cuando se volvió hacia la pecera que había comprado. Con la laca, aquel peinado se asemejaba a una ola coagulada en pleno ímpetu. «Qué animalitos tan tranquilos. Ya lo ve, nos ignoran», dijo ella. Entonces él pudo advertir la desolación secreta, la fatiga, el triste hartazgo de todo, que se escondían detrás del rostro maquillado de la mujer. Salieron. La tienda se iba a encargar de enviar sus acuarios a los respectivos domicilios. En el espacio del parqueamiento, junto al coche de él se hallaba aquel auto que siempre soñó poseer y que no lo había comprado por falta de tiempo, simplemente. Las líneas airosas, el color bruñidamente metálico. La mujer se encaminó hacia su auto, y cuando se disponía a introducir la llave para abrir la portezuela, algo la contuvo. Se dio vuelta y se quedó mirándole a él. En la luz natural del exterior, ella le pareció mucho más atractiva. La mujer pareció dudar en preguntarle algo, y al fin se decidió. «¿Cuánto tiempo?» Su voz era intranquila, ardua,
en aquella pregunta. ¿Cuánto tiempo de qué? Devolvió él, un tanto extrañado la pregunta. Digo el tiempo que le han dado para... La mujer parecía luchar contra un último resto de pudor. Él entendió, al fin. 5, 6 meses, quizás un poco más. Él estaba ruborizándose. Lo sentía por el golpe de la sangre caliente en las mejillas. ¿Por qué ella le obligó a confesar aquello? Tienes suerte. La sonrisa de ella era apenas una veladura. El sustituto del consuelo sobre su rostro súbitamente gris, desencajado, de barbilla temblorosa, desdichada. A mí me dieron la mitad, o tal vez menos. Y él se sintió aquel momento capaz de la otra pregunta inevitable en esos casos. ¿A dónde? Como si se tratara de la dirección de una fiesta, la ubicación de un banco, un hotel, un supermercado. La mujer lo entendió de inmediato. Esbozó un vago gesto con la mano que retenía las llaves del auto. El sistema linfático, algo que está en todo el cuerpo sin que uno lo sienta, como manchar un riachuelo, algo así, como aportar el veneno que nos acabará. Él pudo sonreír por las comparaciones. El auto refulgente de la mujer reflejaba un cielo irreal, combado hacia una profundidad falaz en la lámina metálica. La mujer le preguntó si quería acompañarla. Había aprendido a vagar sin propósito por la ciudad en esos tiempos, descubrir sus recodos imprevistos, los cánceres de sus barriadas pobres, sus ráfagas de vida que yacían sumidas en el cemento de los edificios y que, de cuando en cuando, imprevistamente, con rachas de luz, surgían y deslumbraban. Él aceptó. Después de todo sería más interesante estar al lado de una mujer como aquella que mirar estúpidamente un acuario en pos de tranquilidad en el departamento familiar, mientras la esposa y los hijos se empeñaban en fingir, todo el tiempo, que pretendían ignorar que convivían con alguien que, lentamente, había dejado de hallarse entre ellos. Caminaron uno al lado del otro, sin hablarse al principio, permitiendo, por una tácita convención, que fueran las calles quienes los eligieran, y no al revés. Vías laterales, alejadas del bullicio común, de sórdidos negocios y saloncitos lúgubres, de asfalto acribillado por los baches, por donde jamás habían pensado caminar. Frente al estropeado muro de ladrillo de un taller, ella se detuvo, aplacando con la mano el cabello que pretendía derramarse al empuje del viento, y le habló de golpe, a borbotones, de su miedo a morir, de su matrimonio desbaratado hasta la médula con enfermedad porque, aunque el esposo continuaba junto a ella como si nada hubiera pasado, parecía tan tierno y enamorado como antes. Ya no podía mirarle a los ojos. ¿Sabe por qué? La mujer se lo preguntó observándolo con la cruda fijeza de unos ojos ligeramente verdes. Él no supo responderle. Se le ocurrían razones obvias, compasión, repugnancia. Porque el anuncio de la muerte llega primero a la mirada. Él no puede saberlo, claro, pero no lo necesita. Es un instinto que hasta los animales lo tienen. En aquel instante cruzó un perrito amarillo y canijo. Cojeaba infelizmente en una de sus patas delanteras, y con el hocico bajo, cohibido, desapareció en la esquina. Ese perro es desdichado, pero por suerte no lo sabe. Morirá sin saberlo. La mujer apretó los labios y reanudó el camino. Él la tomó de un brazo, pero ella lo apartó con desdén. Odio que me compadezcan, Murmuró rápidamente. Él entendió. Le quedaba el doble de vida que a ella. 6 meses. Casi podía sentirse dichoso, aspirando aquel aire que en ese barrio pobre le llegaba envuelto en un olor a combustible, a mugre, a polvareda. Él no recordaba haber caminado tanto desde que tuvo un auto. Deambularon por vías cada vez más míseras y suburbanas, cruzaron terrenos de barriadas promiscuas, con techados de chapas metálicas y esmirriados postes de alumbrado. Desembocaron al fin en una explanada de tierra pisonada, en cuyo centro se erguía la carpa cubierta de remiendos de un pequeño circo, de aquellos que no se atreven a dar funciones más que en sitios menesterosos y sin ilusiones. Las mejillas de la mujer lucían ligeramente enrojecidas por el cansancio, y su elegancia era ahora la de unos atavíos deslucidos en una noche de juerga. Sobre el boquete de la entrada de la carpa se leía, en caracteres desteñidos, Circo de Estrellas.
Un hombre gordo fumaba desganadamente mirando los boletos pringosos que parecían sobrarle para la función. Si comenzaba pronto el espectáculo, preguntó la mujer al tipo de la entrada. El otro respondió que ya mismo. ¿Vamos? Propuso ella, con un resto de ilusión en la mirada. Nunca he estado en una ruina de circo como este. Y agregó que se parecía un poco a ellos. Compraron los boletos e ingresaron al exiguo espacio circular poblado de sillas vacías, a las que las ralas sartas de bombillos que iluminaban desde lo alto les otorgaban un aspecto de extraviada presencia, como si aquel circo ya no perteneciera al mundo, pensó él al acomodarse junto a la mujer que tenía menos meses de vida si comparaba con el tiempo que le restaba. Los payasos eran lamentables, hacían reír por pura lástima y llevaban unos doloridos ropajes remendados, restos quizás de atuendos de antecesores más ilustres. El malabarista equivocaba el juego y constantemente se le caía de las manos los objetos que trataba de mantener en el aire. Luego apareció una mujer gorda que ensayó un par de pasos de equilibrio sobre una cuerda floja y se retiró desalentada, sin ofrecer ningún ademán de despedida hacia el público ausente. Mientras los dos contemplaban solitarios los lastimosos números de aquel circo indigente, chapucero, sus manos se buscaron y encontraron entrelazándose, como si todo aquel tiempo en que habían estado juntos hubieran querido serlo. Se acariciaron las manos sin mirarse, sintiendo en ese mudo tacto de las pieles una especie de llama que surgía de lo más recóndito, o quizá de lo imposible, simplemente. Cuando la función acabó, él miró de soslayo el perfil de la mujer y advirtió que había llorado en silencio. Ella volvió su rostro, llevó un dedo a sus labios untados de carmín, como advirtiéndole que debía guardar silencio. Hurgó dentro del bolso y extrajo una pequeña tijera dorada. Sin que él tuviera tiempo de protestar o manifestar su extrañeza, ella empezó a cortar una crencha rubia de su cabello con la tijerita. Se la dio con una sonrisa fugaz. «Conserva este mechón», le dijo. «Un recuerdo de esta tarde, el circo más hermoso que nunca haya visto. Prefiero regalarle un poco de mi pelo a que se me quede a puñados en la sesión de quimioterapia. Mañana tengo otra». Se despidieron en el estacionamiento de autos donde habían dejado sus coches, luego de volver allá silenciosos en un taxi. Cuando él levantó una mano en un último adiós, dudó si volvería a verla. Además, no importaba. El amor exigía un tiempo que ellos eran incapaces de dárselo. Ella posiblemente no regresaría más al club de los desahuciados de la clínica. Ante la luz ambiguamente blanca de los neones, sacó el mechón de cabello del bolsillo donde lo había guardado. Era posible que mirar aquel recuerdo de la mujer rubia durante el tiempo que le quedaba ayudara mucho más que un acuario para conservar la calma. Esa calma que cualquiera necesita mientras aguarda la muerte.